¿verdad? Aquí también tenemos el hermano diácono, él también, él puede colaborarnos con todo. Entonces, de parte de todo el grupo, le damos la bienvenida y bueno, pues, ojalá y que esté bien aquí. Ahí tenemos panecito, tenemos leche, jugo, siéntase como en su casa. Entonces, estábamos mirando lo que miramos, estábamos dando una pequeña, un repaso de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí se recuerdan de qué hablamos, ¿verdad? Comentarios, preguntas de por qué se tiene uno que confesar, todo eso salió, ¿no? Entonces, no se quedaron con dudas de la semana pasada para que podamos aclararlo. Ya ven que la semana pasada, pues, se terminó el tiempo, ¿no? Si durante esta semana en sus casas, pudieron acumular alguna duda o algo, estamos disponibles para contestar si algo tienen ustedes que preguntar. Si no, pues bueno, vamos a entrar al siguiente punto que se llama en el punto 821 de la página 74 del libro La respuesta está en las escrituras. Costumbres. Costumbres. Muchas de las veces hay una falsa confusión o una confusión que la gente critica las costumbres, porque el católico hace algunas costumbres que aparentemente no están en la Biblia. Pero vamos a ir buscando Mateo 7, capítulo 7, del 5 al 8, versículo del 5 al 8. En lo que ustedes lo buscan, yo voy a darle lectura a lo que el padre Amatuli, nuestro fundador, pone como comentario en este libro. Dice, ¿por qué los católicos hacen tantas cosas que no están en la Biblia? Es una pregunta. Jesús condena las tradiciones de los hombres. Eso es la objeción que muchas personas nos tienen a nosotros. Y hay veces que no sabemos qué contestar, ¿no? Dice, no es cierto que Jesús condena todas las tradiciones o costumbres de los hombres. Condena solamente aquellas que están en contra de la palabra de Dios. Una costumbre que la iglesia condena, ¿cuál sería? Ejemplo, la devoción falsa que se le tiene a San Juditas, que se toma la costumbre de hacer una fiesta a San Juditas y termina en borrachera, ¿no? Esa es una costumbre que la iglesia no está de acuerdo con eso. Pero nosotros los católicos, el que sea devoto de San Juditas, de San Judas, porque no era un niño, San Judas era un hombre fuerte en la fe, era un poderoso. No está bien decirle San Juditas, no, era un hombre que Satanás le tuvo miedo, ¿no? Entonces, nosotros, si alguno de nosotros es devoto de San Judas, puede hacerle una fiesta en honor a San Judas, un rosario, una fiesta cristiana, ¿no? ¿Sí así, hermano? Así es, correcto. Entonces, lo que la iglesia condena, la costumbre de que se utilice la fecha de un santo para hacer desorden, para que termine en borrachera, termine en vagancia, ¿no? Esas son las costumbres que la iglesia no está de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia es demasiado grande, hay poca información, el católico no se forma, el católico solamente viene a misa y a veces viene porque su abuelita lo traía desde niño, ¿no? Entonces no está sabiendo cómo actuar. Una vez que ustedes ya saben que las costumbres buenas la iglesia las aprueba siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Una costumbre que hay, que no está en la Biblia, pero que no
contradice la palabra de Dios? ¿Cuál sería? Como las festividades de la Virgen de Guadalupe. Exacto. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, es una fecha, es un evento que no está en la Biblia, pero que no contradice la palabra de Dios, porque es una aparición que por muchos estudios que se han hecho científicos, la iglesia tardó muchísimos años para, para tomar esa decisión, que fue un milagro. Simplemente San Juan Diego, ¿cuánto tardó la iglesia para canonizarlo? 500 años. 500 años para decir San Diego es santo. No nomás decir la Virgen se apareció en una tortilla. Ah, miren, Santa Tortilla. Que no, la iglesia es muy cuidadosa, muy minuciosa en eso. Obviamente la ciencia tiene que ver en todo esto para que la iglesia se declare que sucedió un milagro o una aparición válida, ¿verdad? Usted, hermano, si usted quiere interrumpirme a la hora que sea, usted para que también aporte algo. Sí, no se preocupe, estás correcto en todo esto, hermano, pero no solamente una aparición válida, pero también una aparición sobrenatural. Sobrenatural, claro. Que no se puede explicar ni con la ciencia ni con el intelecto humano. Exacto. A lo que me refiero yo, que la ciencia interviene en esto porque la ciencia no le encuentra el sentido. Allí es donde la iglesia dice, un ejemplo, un milagro. Por ejemplo, una persona está enferma de cáncer. Entonces, con la ciencia sacan, con las computadoras, con las máquinas, sacan que tiene un tal nivel de cáncer, ¿no? Entonces, hubo una persona que hace una oración por él, pidiendo la intercesión a Dios para que le sane el cáncer. Esa persona sana de cáncer, entonces va al hospital y le hacen estudios y ya la computadora o la máquina ya no encontró el cáncer. Ahí es donde la ciencia dice, ¿qué pasó? Esta persona estaba enferma y de repente ya no está enferma. Entonces, ahí es donde la iglesia dice, esto solamente Dios lo pudo haber hecho porque la ciencia no encuentra cómo justificar eso, ¿no? Entonces, así son más o menos las cosas. Entonces, como dice el padre Matuli, y vamos a ver bíblicamente, en esta cita bíblica, cómo a Jesús lo atacaban referente a las costumbres de sus discípulos. Acuérdense que Jesús vino a cambiar al nuevo plan, el nuevo pacto, la nueva forma de evangelizar, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nació en la ley de Moisés, pero él vino a instituir la iglesia, ¿no? De la fe, el mandamiento del amor, los mandamientos de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver quién tiene Mateo 7, del 5 al 8, ¿sí? Oh, perdón, me equivoqué, es Marcos. Yo le puse Mateo. Perdón, Marcos. Ajá. Qué bueno que me corrigieron. Marcos. Marcos 7, del 5 al 8. El que lo tenga puede darle lectura. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Una vez más, por favor. Sí, dale una vez más. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve,
Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Ok, ahí tenemos esa lectura. Fíjense, vamos a dar una pequeña explicación. Con esta lectura, muchos se confunden y dicen que están prohibidas las tradiciones. ¿Qué tradiciones Jesús condena ahí? Que les dice, ustedes invalidan el mandamiento. ¿Por qué? Para mantener la tradición de los hombres. Ahí les pone un ejemplo, porque los fariseos le dicen, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer? Es una tradición judía. No puede, inclusive las tazas judías, los vasos judíos tienen tres agarraderas, porque se lavan una mano y no pueden agarrar otra vez, entonces le dan vuelta. Por eso es una tradición que Jesús dice, mira, qué bien guardan las apariencias, ¿no? Bien habló de ustedes el profeta Isaías. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos tenían una ley que solamente tenían que caminar tantos pasos en un día sábado. Y ya más de ahí ya no podían dar un paso más. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Dicen que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Los fariseos lo que hacían es de que si querían ir a visitar a un pariente que estaba a más de 1000 y cacho de pasos que era permitido caminar el sábado, ellos escondían dinero el viernes en la tarde. Por si los encontraban allá, porque había policías guardando el Shabbat. Oye, ¿tú qué andas haciendo aquí si tú vives allá a 2 bloques? Oh, es que ando buscando un objeto que se me perdió, un dinero que se me perdió, por eso. Ahí sí era válido. Por eso Jesús les dice, qué bien guardan las apariencias, ¿no? Inclusive les dice, ustedes ponen carga sobre la gente que ni ustedes mismos tocan con un dedo. Esas eran las tradiciones que Jesús condenaba. De hecho, eso es uno de los motivos fuertes por lo que lo crucificaron, porque no guardó el sábado. No se podía hacer nada el sábado. Una persona el sábado, al parecer, nada más podía cargar lo que era una aguja. O sea, nada. ¿Por qué? Porque era el Shabbat, ¿no? Entonces, pero la iglesia viene y nosotros tenemos la tradición. ¿Qué es la tradición? Es la santa tradición de los apóstoles, ¿no? Eso es lo que la iglesia tiene con T mayúscula, no tradiciones, sino con T mayúscula. Y como dice el padre Amatuli, una tradición que no contradiga las cosas de Dios, tenemos el rosario, tenemos algunas otras que no afectan, ¿no? Son válidas. Entonces, ¿tienen preguntas de esto? Dice, por lo tanto, las procesiones, los rezos, el uso de las velas, veladoras, flores, no están prohibidos por la Biblia, puesto que no están en contra de la palabra de Dios, sino que son un medio para expresar la fe. Véase la página 78 al 80, donde hablamos del culto. Entonces, hay veces que sí nos cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué prenden velas? ¿Por qué rezan, no? Que necesitamos saber qué es un rezo y qué es una oración, ¿verdad? Muchos no conocen lo que es un rezo, piensan que es un repetidero. Un rezo. De hecho, nuestros hermanos nos acusan, bueno, nuestros hermanos que no son católicos nos acusan de que los católicos adoramos simplemente por hacer una reverencia Por las velas. A una imagen, o por las velas, o por besar una imagen. Porque
Sí, es verdad, porque yo he platicado con algunos de los hermanos. Yo tengo muchos amigos que son pastores y yo platico con ellos, porque yo también antes era evangélico, ¿no? Y yo platico con ellos. Y la primera pregunta que yo les hago, dice, ¿por qué los católicos adoran a las imágenes? Porque se hincan, porque le prenden velas, porque le hacen reverencia. Le digo, hermano, le digo, para empezar, explíqueme, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra adoración? Adorar. ¿Qué es la palabra adorar? ¿Algunos de ustedes saben qué es la palabra adorar? ¿Qué significa, quiero decir? ¿Qué significa la palabra adorar? Es como alabar. Alabar. A ver, vamos a ir haciendo unos apuntes para sacar una conclusión, ¿eh? Nomás no me van a confundir, ¿eh? Alabar. Que no venga. Después ya no vengo. ¿Qué más significa la palabra adoración? Pues para mí es el sentido de, ¿cómo se dice? De que estoy adelante de mi creador, de Dios. O sea, no sé cómo explicarlo. Yo menos cómo escribirlo. Si usted no sabe cómo explicarlo, yo no sé cómo escribirlo. ¿Cómo sería estar delante de su creador? O sea pues Pues es con que respeto, con mucho respeto. lo que pasa es que en la Biblia ya ve que dice, no sé en qué versículo, pero lo he leído, que dice que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Ujú. O sea, usted no puede saber si yo estoy hincada delante de aquí del crucifijo y de la Biblia. Y usted no puede saber si yo lo estoy adorando porque yo solamente. Por eso es necesario nosotros sacar una conclusión que significa, no para mí. Está lo que usted dijo, eso no se debe decir. Para mí, no. El significado de la palabra adoración. Ok, para no hacerlo sufrir mucho, ¿verdad? Adoración. ¿Cómo? Ajá, el espíritu. Pero ahí lo dice el significado. Adoración significa reconocimiento y sometimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo reconozco que una persona, una cosa o un animal es Dios y me someto a ello. ¿Sí? Reconozco que eso es Dios y me someto a ello. O sea, es el centro de mi vida, es lo que dirige mi vida y me someto, me rindo a ello. Esa es oración. Por eso es que el vicio y los ídolos son pecado. ¿Por qué? Porque nos tienen sometido el vicio, la idolatría. Salud. Eso es adoración, reconocimiento y sometimiento de una persona, que una persona, una cosa o un animal es Dios y me someto a ello. ¿Por qué? Porque la adoración es exclusivamente de Dios, exclusivamente de Dios. Nosotros los católicos no adoramos nada porque lo decimos en la Santa Misa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Esa es nuestra profesión de fe. ¿Sí? Esa es nuestra profesión, sí es profesión de fe, ¿eh? Creo en un solo Dios, no en nada más. Lo que pasa, siempre por ahí hay católicos despistados que nomás vienen a misa y no se forman. En la misa no es para formarse la persona. La misa es, como dice la palabra, Eucaristía, acción de gracias. La misa es para ir a agradecerle a Dios. Donde se forma el católico es en un estudio como este. Aquí es donde ya uno va agarrando el hilito, ¿no? de la enseñanza, ¿no?
Entonces, por eso es de que dice Santa que muchos nos atacan de esa manera. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de explicar. Nosotros no adoramos. Si nosotros hacemos esto, es un respeto que tenemos a las cosas sagradas. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto. Esta foto es papel, es pintura. Es una foto, es un retrato de nuestro fundador, el padre Amatuli. Pero él no hace milagro, no lo adoramos, simplemente lo recordamos porque fue un hombre que caminó conforme a la voluntad de Dios y puso este grupo para aprender a evangelizar al mundo entero, ¿no? Por ejemplo, Padre Matul, le podemos pedir a él la intercesión para que ser como él. Se puede pedir, pero oficialmente todavía no. Hay que esperar la reacción de la iglesia, ¿no? Hay un tiempo, ya va a empezar el proceso de canonización del Padre Amatuli. Después de 5 años, una persona está apto para empezar las investigaciones, y luego lo primero que llega cuando la iglesia lo encuentra que caminó conforme a la voluntad de Dios, lo primero que pasa a ser beato. Ya beato, ¿sí, compadre? En referencia a la adoración en San Marcos 12, cuando le hacen la pregunta en el 28, cuando le dicen, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios Uno es. es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está. Reconocimiento y sometimiento total. Es el culto total. El culto de Dios se llama latría. Ese es el culto exclusivo de Dios, se llama latría. No se le puede dar a nadie ese culto, porque si se le da a un ídolo, entonces pasa a ser idolatría, que se le dio el culto de Dios a un Dios falso, ¿sí? Eso es idolatría, ¿no? Entonces, entonces estábamos en el proceso, cuando ya la iglesia lo declara como beato, ya se le puede pedir intercesión. De hecho, esas intercesiones son las que van a dar la señal para ver si él es santo. Se le pone a la iglesia el beato Padre Amatuli y se le pide en oración en el Vaticano, de que se le dice al Señor que si el Padre Amatuli está en el cielo, que mande 3 signos. 3 signos para saber, 3 milagros. Entonces la iglesia empieza a investigar. Cuando suceden esos 3 milagros, la iglesia dice, está en el cielo, es canonizado. Si no llegan, pues por eso pasa. No, hay muchos que se quedan en beatos, ¿verdad, hermano? Hay muchos que Allá se... en Wichita, donde yo vivía, en la catedral, hay una tumba muy bonita, la tienen ahí. Y supuestamente era un sacerdote o algo así. Y nunca ha llegado como dice usted, Sí, la señal, la señal. los signos. Lo tienen todavía ahí por años, porque Sí, hay... Pues el último, ¿verdad? Fue Carlitos Acutis, también tomó muchos años, hasta que hubieron los milagros en Brasil, y uno en Panamá, y no me acuerdo, pero sí toma muchos años. Intercedió por un niño que tenía leucemia. Ajá, y una muchacha que tenía algo en la cabeza. Sí, fíjense, Juan Diego, 500 años. Yo apenas me acuerdo, estaba yo chiquito. Digo, Juan Diego estaba chiquito, no yo, ¿eh? Ok, entonces, ¿no tienen preguntas respecto a esto? Las procesiones, los rezos, el uso de las velas, veladoras, flores, todo eso, ¿no? A ver, 2. ¿Quién? Tengo 2 preguntas. Yo he visto muchas. A ver, espérenme un poquito porque estamos grabando y para que escuchen allá en España.
he visto muchos restaurantes o hogares que tienen la imagen de San Judas, o no sé cómo se llama, una estatua de San Judas. Ujú. Pero las personas que conozco como de esos hogares o restaurantes son personas que no asisten a misa, Sí. pero le ponen mucha fe en que San Judas pues, no sé si creen como que los protege más que Ujú. algo más, pero Ok. no sé cómo es aceptable eso o ya es adoración o Bueno, idolatría. el padre Amatuli tiene un tema que eso lo llama religiosidad popular. Religiosidad popular que creen que San Judas, que es el que trae los dineros, ¿no? Que es el que trae las bendiciones. Ahora, no es verdad. Esas son costumbres que la iglesia no está de acuerdo en eso. San Judas no trae dinero. San Judas no era rico. En ese caso, ¿verdad? Pues habrá algo otros, pero casi todos los santos ricos renunciaron a su riqueza, pero no ese es el propósito de un santo, a ser rico, siendo que Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres. Entonces, eso que dice usted es religiosidad popular, la iglesia está interviniendo, pero muy despacio, usted sabe, no, los que estamos estudiando la palabra de Dios estamos encerrados aquí en un saloncito, por eso es bueno salir para decirles eso. ¿Bien? Yo le quiero mencionar algo que pierden el propósito de creer en Cristo y hacen más cosas por San Judas que por Desvían la fe, exactamente. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Más iba a dividir así a lo que estaba haciendo referencia. Jesús en el Evangelio está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7, donde dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Nomás quería hacer referencia a ¿De este dónde verso. proviene el Antiguo Testamento? Claro, desde el Antiguo Testamento, Dios de hecho, ese es lo principal de un judío, ¿no? Y debería de ser lo principal para nosotros, que tenemos un solo Dios. Ahora, más adelante va a salir lo que a lo mejor algunos están pensando, y por qué tres, ¿no? Pero es otra historia. Referente a lo que dice Marlene, ya ni me acuerdo qué dijo. que desvían. Desvían la fe, exacto. Miren, es muy bueno eso, lo que el comentario que hace ella. Eso es precisamente lo que dice la hermana, de que se desvía, y ese es el propósito del enemigo, desviar las cosas de Dios. Pero, inclusive, nuestra Santísima Madre María, ella dice, hagan lo que Él les diga. La Virgen María nos lleva a Cristo, no nos desvía. Pero luego resulta de que hay veces por falta de información, es lo que se mira a veces que en las iglesias, en los templos, el día 12 de diciembre está lleno, que no cabe la gente, y el día del nacimiento de Cristo casi no hay. Y las películas y las cosas que hacen también, que la Virgen de Guadalupe, que también que le dan la gracia a ella de la sanación de alguien o de la... Exacto. No es así. Entonces tenemos que, nosotros aquí en este grupo, inclusive nos vamos, hasta la forma de hablar, dice mucho de la persona. Nosotros ya no podemos decir, yo tengo la Virgen de Guadalupe en mi casa. No, la Virgen de Guadalupe está en el cielo. Se dice, yo tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe en mi casa. Yo tengo una imagen de San Judas. Yo tengo a San Judas en mi casa. Oye, ni que fuera el cielo ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir nosotros perfeccionando, porque por eso se confunde la gente y por eso nos acusan de tantas cosas, ¿no? Ay, la Virgencita me hizo el milagro. No, la Virgen no puede hacer milagro. ¿Sí, Jesús? La otra, ya ves como dicen o como hablan de pues, nuestros hermanos, ¿verdad? De otras religiones, que agarran a San Judas, hasta los que andan haciendo mal,
para pedirle que se hagan ricos o hagan lo que quieran. Ellos son, San Judas fue una persona para bien, no para mal. Ningún santo va a hacer cosas malas. Exacto. Allá en mi pueblo había un señor que había hecho unas muertes y la judicial no lo podía localizar, se le escabullía porque lo corralaban y al último salía libre sin apresarlo ni nada, o sea, y le decían, bueno, ¿y tú de qué santo te encomiendas que ni la judicial te agarra? Oh, hijo, yo siempre traigo al Santo Niño aquí colgado, mira. Entonces, hay veces que lo agarran, las cosas sagradas las agarran como un amuleto y eso no es. Eso es lo que estamos trabajando nosotros con eso, ¿no? Que seamos católicos de Dios, católicos que creamos y que sepamos que verdaderamente Jesús es el ayer y hoy y es el único que hace milagros. Porque si nosotros entendiéramos lo que significa la palabra milagro, sería otra cosa. Milagro es hacer algo de la nada. Por ahí hubo un científico, según esto, una anécdota que le dijeron a Dios, mira, ya no te necesitamos, ya podemos clonar personas, hacer personas. Y que decía, no, mira, ya podemos hacer, yo puedo hacer una persona del barro. Le dijo Dios, sí, pero haz tu propio barro, no agarres el mío, ¿no? Entonces, bueno, entramos al otro punto que viene siendo el 8.22. Se trata de la cruz. ¿Por qué los católicos quieren tanto la cruz? Si fue el arma que mató a Jesús. Si fue el arma que mató a Jesús, la cruz. Si fue el arma que mató a Jesús, la cruz. ¿Qué lo mató? Nuestros pecados. Y él mismo dice, a mí nadie me quita la vida. Que dice, yo la doy, porque así la voy a recuperar nuevamente, ¿no? Entonces dice, vamos a leer nosotros Isaías 53, 5, y lo otro que busque, Primera de Pedro 2, 24. Dice 53, 5. No fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. La cruz fue el instrumento para que Jesús pudiera salvarnos, la puerta que le permitió entrar a la gloria. También vamos a alguien que busque Juan 12, 23 y 24. Tiene muchas citas, pero vamos a ver algunas. Isaías 53, 5. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Es una bendición, es la expresión máxima de Dios, la cruz. ¿Por qué? Porque allí Dios mostró su gran amor por nosotros. Juan 3:16 nos dice, tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda y tenga la vida eterna. Su único Hijo. ¿Cuántas veces que algunas personas, algunos matrimonios que tienen 10 hijos y que si Dios les pidiera uno, pues llévate a aquel muchachillo que es el más malcriado y es el más vago? No, Dios tenía el único y se desprendió de él. Entonces la cruz es el máximo amor, la expresión de Dios para la humanidad. ¿Cómo no poder cargar la cruz? Si mismo Jesús dice, si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24. Por favor. Él cargó su cuerpo
No, Él cargó en su cuerpo nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Él cargó en la cruz y por eso por sus heridas hemos sido sanados. Lo que decía Isaías, por sus llagas hemos sido curados, ¿verdad? Entonces, Juan 12, 23 y 24. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da muchos frutos. Ok. La cruz era necesario para salvar a la humanidad. Jesús dice, está llegando la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. Era el camino de Jesús para entrar a la gloria, la cruz. ¿Sí? Entonces, dice, la veneramos, que es el instrumento de nuestra salvación, porque es el instrumento de nuestra salvación. Colosenses 2:14, sí me gustaría que buscaran Colosenses 2:14 y Efesios 2:16. Dije, semejante a la serpiente de bronce, Números 21, sabidurías, y dice el arca de Noé, el arca de la alianza, bueno, tiene muchas citas, ¿no? Dice Gálatas 6:14 también, dice, por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Colosenses 2:14. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Ahí está. ¿Cómo no gloriarnos de la cruz de Cristo, no? Ahora, hablando en otro nivel, la cruz también se puede interpretar como un amuleto. Hay personas que si no traen un crucifijo colgado, se sienten inseguros. Esto no es. En ese caso, cólguense un crucifijo más grande porque sirve como martillo, ¿no? Pero no es que haga un milagro. ¿Por qué cargamos la cruz nosotros? Es un símbolo de nuestra vida que queremos acompañar a Jesús hacia el cielo. La otra cosa, que cargamos una cruz como un símbolo o un signo de que nosotros no somos musulmanes, no somos judíos, no somos testigos de Jehová, sino que somos católicos. Eso es el significado de la cruz. De ahí en adelante, a veces está mal dicho también esto de que hay veces que en las parroquias se dice, ¿verdad? Pásenle a adorar la cruz. Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos el misterio de la cruz. ¿Sí? ¿Estamos correctos, hermano? Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos el misterio de la cruz. Al igual cuando el Padre dice, pasen a adorar al niño Jesús, se le da un besito a la imagen, ¿no? Nosotros adoramos el misterio del nacimiento de Cristo en una fecha que la iglesia lo ha puesto, sacado de la Biblia también, que muchos no lo saben, pero ahorita no hay tiempo para eso, ni pregunten, ¿eh? Ok, entonces dice, ¿es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz? Por ahí luego va a haber personas que dicen que no era una cruz, sino que era un palo así, una estaca, un poste, ¿no? El padre Amatulli aquí nos pone dos imágenes, ustedes lo tienen en el libro.
dice perspectiva de los testigos de Jehová. Ellos aseguran que Jesús murió de esta manera. Así, ¿verdad? Entonces, dice perspectiva bíblica y de la Iglesia Católica, en una cruz abierto con las manos, ¿no? ¿En qué se basa la Iglesia para tomar una decisión si murió en una estaca o en una cruz? Vamos a ver Mateo 27, 37. Dice, si hubiera tratado de un palo, Jesús hubiera tenido las manos juntas y la Biblia hubiera dicho que el letrero estaba puesto sobre las manos. Al decir la Biblia que estaba puesto sobre la cabeza, quiere decir que Jesús tenía las manos separadas y por lo tanto se encontraban sobre una cruz y no sobre un madero. Leamos Mateo 27, 37. No tenemos un papelito. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Perdón. A ver, lo escuché una vez más. ¿Qué dice Mateo 27, 37? Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Encima de su cabeza. ¿Qué quiere decir? Y el letrero estaba grande porque se alcanzaba a mirar desde el templo, porque Jesús murió afuera de la ciudad santa, porque como él murió como un maldito, no podía morir dentro del territorio de la ciudad de Jerusalén. Lo sacaron afuera al monte de la Calavera y desde allá se miraba el letrero en ¿cuántos idiomas? Arameo, griego y hebreo, se me hace, no me acuerdo si 2 o 3 idiomas. Pero bueno, era grande el letrero, ¿no? Entonces, también podemos mirar, bueno, dice, quiero explicarles algo. Por ejemplo, acuérdense que a Jesús lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos no lo mataron. Porque la pena de muerte de los judíos era a pedradas. Si lo hubieran matado a los judíos, lo hubieran matado a pedradas. Era la pena de muerte de los judíos. Pero Roma, quien lo mató Roma tenía 3 tipos de muertes. 3 tipos de penas de muerte. Como una X, o una T mayúscula, o una T minúscula. Entonces, según la Biblia, según la iglesia, aquí es donde estaba el letrero de Jesús. Por eso es que murió en una cruz, en una T minúscula, se puede decir, ¿no? Eso es lo que... Pues aquí por eso lo tenemos y la iglesia lo figura así de esa manera. Ok. ¿Por qué los católicos el Viernes Santos adoran a la cruz? Bueno, ya les dijimos, ¿verdad? Que no adoramos la cruz, adoramos el misterio de la cruz. Filipenses 3:18, Primera de Corintios 1:23. A ver esos biblistas que salen rápido. Los quiero ayudar. Filipenses está entre Génesis y Apocalipsis. Gracias por la gran ayuda que nos dio. Filipenses 3:18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo, se los he dicho hasta llorando. ¿Quiénes son los que viven como enemigos de la cruz de Cristo? Nuestros hermanos testigos de Jehová, ellos
no quieren la cruz, porque inclusive ponen un ejemplo. ¿Tú cargarías un cuchillo con el que mataron a tu papá o a tu hijo? Porque dicen que es un instrumento de muerte. Para nosotros, vamos a ver más adelante, Corintios 1:23, ¿qué no tiene? ¿Alguien de aquí enfrente? Primera de Corintios 1:23. Mientras nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, para los judíos qué escándalo, y para los griegos qué locura. Pero para los que Dios ha llamado judíos y griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros predicamos un Cristo crucificado. Para los judíos es locura y para muchos, pero para nosotros es vida, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros prácticamente de dónde salen todas las cosas que la Iglesia Católica hace y tiene. No hay, una de las cosas cuando yo llegué a la Iglesia Católica como evangélico, yo tenía muchas dudas. Yo estaba en la misa y no encontraba yo por qué estaba ahí, pero no me podía salir. Entonces yo dije, bueno, voy a investigar cómo es posible que tanta gente esté equivocada. Y me puse a investigar, de primero no dormía, yo tenía 3 Biblias, la de los Testigos de Jehová, la Reina Valera y la Católica, comparando citas y sacando aquí, sacando allá. Tengo unos libros gruesísimos así, miren que yo creo que los voy a vender por kilos porque están muy gruesos, donde traen comentarios del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, bendito sea Dios, que Dios aclaró mi mente. De la Eucaristía, todo eso. También el hermano Ricardo Castañón ayudó mucho a mi mente a creer mucho en Jesús, en la Eucaristía, cómo es que Jesús prometió estar allí y yo tenía que creerle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si Él prometió y no puede, no es Dios. O también si prometió y no cumplió, no es Dios. Pero si Él dijo, yo estoy ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. El pan que yo les daré es mi carne. Todo eso es triste, pero yo pasé eso. Se puede decir que la primera vez, porque yo entré a la iglesia cuando me casé, yo me confesé, se puede decir que yo comulgué en pecado, porque yo comulgué porque tenía que comulgar, pero yo todavía no estaba preparado. Pero si no, el padre no me hubiera casado. Entonces, no, es que ese es el protocolo que hay que seguir, ¿no? De que antes de casarse tiene que comulgar, pero yo comulgué, pero la verdad todavía no estaba yo, sí, estaba confundido, ¿no? Estaba yo como muchos de los católicos, que es un pedazo de pan, ¿verdad? Es lo que le enseñan a uno. Pero yo era testigo de Jehová. Mira, ella es testigo de Jehová y muy orgullosa de ser testigo de Jehová. A mí, ¿cómo se llama? Para la transfusión de sangre, cuando me lo tuvieron que dar a mí en el 2015, fue muy fuerte, yo no la quería, porque me habían mentalizado que era malo. Y me acuerdo que lo acepté, pero tuvieron que poner una bolsa negra para yo no verla. Pero sí, era una cosa traumática porque yo sabía que ellos me habían enseñado que no era lo correcto. O sea, Sí, para mí fue muy fuerte, la transfusión de sangre fue increíblemente fuerte. se trabaja la mente. Ajá. El diácono también tiene familia que es de otra iglesia, ¿no? De otra religión, ¿no? Tengo mormones evangélicos. Yo, aquí está el arca de Noé. De todos una pareja. Una capirotada. Una capirotada. Y él está trabajando ¿por qué? Porque todo el mundo tenemos personas así que pues están en otros lugares, hay que respetarlos, hay que amarlos, simplemente hay que prepararnos para cuando estemos nosotros y que tengamos la oportunidad de dar la explicación de nuestra fe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenían ustedes antes en evangélico y testigos
hizo salir de ahí y conocer el... ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto duramos ahí? Yo tenía desde los 6 años y medio hasta los 17. Sí, ¿y qué los volvió a hacer eso? Yo específicamente, personalmente, me puse a estudiar en una librería y a chequear de dónde venía, porque una vez alguien me cuestionó que de dónde venían los testigos de Jehová, de qué año. Y me quedé así como en duda y empecé a ver y sí, no tiene nada de comparación con los registros de la Iglesia Católica. Absolutamente nada. Y eso por mi cuenta, nadie... Y porque mis antepasados, los mayores, eran católicos. Mi madre murió en esa fe y mi padrastro todavía sigue siendo anciano, ¿verdad? Y mis hermanos también son testigos de Jehová. So, a mí la curiosidad. La curiosidad, ok. Bueno, en mi caso, Yo le digo porque yo soy testigo católico de cuna siempre. Y he tenido curiosidad de meterme a investigar en eso. Y he ido a las congregaciones a cada una por su parte porque tengo amigos que son de diferente religión y nos respetamos en sí. Y acudí a esos tipos de eventos y pues no me tocó, como no soy miembro de ellos, no me tocó ver tantos contradicciones o que le echaran entre ellos que se contradijeran uno que el otro. Nomás simplemente tenían sus cultos o sus celebraciones, como le llaman ellos, diferentes, pero pues no me tocó ver nada así. sí, bueno, yo creo que cuando Dios trabaja, en mi caso, algún día podré dar mi testimonio. A mí nadie me evangelizó, yo no sé, es más, yo no sé ni cómo llegué a la iglesia, a la Ascensión. Les digo, yo quería salirme porque a uno le dicen que es la iglesia de Satanás, que ahí es donde está la crema innata de lo malo, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y realmente, como yo tengo un dicho que se dice en mi pueblo, ¿verdad? Ya cuando te ganchan, aunque te tirones, ¿no? Entonces Dios me ganchó allí y yo al último dije, bueno, ¿qué me queda más de que investigar a ver qué pasó, no? Yo investigaba con la intención de escuchar, de encontrar una manchita o un pretexto para decir, por eso yo no voy a ser católico, por esto. Y por eso ando aquí investigando, ¿sí? Porque cada cosa que le dicen a uno es necesario tener un fundamento, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que les dije ahorita, por ejemplo, esa pregunta de adoración, casi nadie la conoce. Y piensan que adorar es hincarse o prender velas, hacer rosarios, y eso no es adoración. Confunden adoración con devoción. ¿Sí? Entonces, En realidad muchas personas no conocen la doctrina católica, porque de hecho hay personas que aseguran que casi que quieren decir que rezar el rosario es un dogma y que si no reza el rosario no es buen católico ni se va al cielo. exacto, sí, o sea, es bueno formarse y en estos grupos es donde está la formación. Por eso nosotros les invitamos, ¿verdad? Que no falten, porque si faltan se pierde el hilo. Se pierde, caray, ¿qué pasaría? En cuanto al rezo del Santo Rosario, no es dogma, pero está recomendado altamente, fuertemente por la Iglesia, por todos los santos. Así que diciendo, imitadores del Evangelio, Ajá. a rezar. Y si no, a flojerear. Pero, o sea, a lo que me refiero yo es que si Sí, no sí, lo que no es reza, dogma, o sea, no no es es un dogma. dogma, o sea, si no lo reza, pues tampoco no quiere decir que no vaya al cielo. Sí, ¿Verdad? o Pero sea, sí, es muy algo bueno. que es muy bueno. Como dice el compadre, Como lo que ella explicó anteriormente, Sí, no es que hay una dogma. persona que si no andamos una cruz encima no estamos bien. Tiene que andar una cruz, si no la andamos, nos va a pasar algo. Y es que el rosario piensan que es para María y en realidad pues es para Jesús, ¿verdad? Porque sí. es para él. Hay muchos que dicen hay muchos que dicen, hay muchos que dicen que la iglesia hizo el dogma de la virginidad de María, virgen antes, durante y después del parto, para alabar a la Virgen María. Ese dogma fue para aclarar que Jesús es Dios,
y que se cumplió la promesa de Isaías 7:14, que una virgen concibió y dio luz al Emanuel. Si María no es virgen, Jesús no es Dios, porque no se cumplió. Una virgen concebirá, pues si todos los días concebían vírgenes en Israel, pero no que se mantuvieran durante y después del parto, ¿no? Entonces, todas las cosas que se han hecho de María es para ensalzar la gloria de Dios, no para ella. Ella siempre en la Biblia dice, yo soy la esclava. Algunas Biblias dicen, yo soy la servidora. Eso como que le reduce, pero esclava, ¿qué es un esclavo en Israel? No tiene, un esclavo no tiene voluntad propia. Por eso, en el tiempo de los judíos, cuando los reyes o los amos tenían esclavos, si el amo era creyente, era temeroso de Dios, se iba al cielo con todo esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo hacía cosas buenas. Pero si el amo era malvado, pues el esclavo también, ¿no? Porque un esclavo no tiene propia voluntad propia. Y María dice, yo soy la esclava. Yo renuncio a todo. Yo estoy incondicionalmente para Dios. Por eso cuando dicen, hay una frase en el Evangelio que dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Que dice, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, más bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre. Oh, mira, está rechazando. No rechaza la actitud de María. Jesús está diciendo que su madre es más aventurada, no porque lo mantuvo, sino porque dio un sí. María fue la primera cristiana, la primera que hizo la voluntad de Dios. Y Jesús dice, más aventurado es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cuando María dijo, yo soy la esclava de mi Señor, ella estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Ok. ¿En dónde nos quedamos? 8:23. ¿Ya a las 8:23? No. Oh. No, ¿qué nos queda? La pregunta. 8. Son las 8:10. Cruzadas. Por eso 8:23. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas son, vamos a... Bueno, vamos a leer el comentario del padre Amatuli. Las cruzadas son empresas militares emprendidas por los cristianos de Occidente bajo los auspicios del papado para rescatar los santos lugares de Palestina. El nombre cruzadas proviene de la pequeña cruz de paño rojo que los soldados llevaban sobre los hombros, el hombro derecho. Hubo un total de 8 cruzadas desde 1095 hasta el 1270. Ahora, las cruzadas, como muchos no saben, ¿verdad? Que si nosotros podemos ir a Tierra Santa, a Jerusalén, a visitar los lugares donde nació Cristo, donde murió Cristo, todos esos lugares sagrados. Si podemos ir nosotros tranquilos, andar allá y tomándose fotos, gracias a Dios, gracias a todas estas cruzadas que sucedieron de la Iglesia Católica, ofreció mucha sangre para rescatar esos lugares que estaban en manos de musulmanes, en manos de judíos anticristianos. Muchos santos murieron peleando esos lugares. Entonces, muchas veces nosotros no conocemos, nomás juzgamos, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa que originó estas guerras? Los obstáculos que ponían los musulmanes a las peregrinaciones que los cristianos
los cristianos hacían a los santos lugares, lo que estaba diciendo. ¿Cuáles objetivos se proponían los cristianos al emprender dichas expediciones militares? Esencialmente dos: rescatar los santos lugares y defender el occidente de la invasión islámica. ¿Cuáles fueron los logros? Muy escasos bajo el aspecto militar. De hecho, después de un siglo, los santos lugares regresaron bajo el dominio de los musulmanes. De todos modos, lograron salvar a Occidente del peligro musulmán y retardar la caída de Constantinopla, la capital del Imperio de Oriente, constituido por ortodoxos. Las cruzadas afectaron en algo a las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Sí, con las cruzadas empeoraron gravemente las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. En efecto, el paso de las tropas católicas por los territorios de los ortodoxos les causó graves perjuicios a sus vidas y haciendas, puesto que muchas veces se trataba de soldados improvisados, más dados al pillaje que capacitados para un verdadero enfrentamiento armado. Es como todo, ¿no? Siempre hay gente que sabe lo que está haciendo, mientras que hay gente que echa a perder las cosas, ¿no? Pero esto es las cruzadas. Y luego entramos al 8:24. Culto. ¿En qué consiste el culto? ¿Sí? ¿Podrá decir la diferencia entre Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa. Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa. Lo que sí les puedo decir que en un dado caso que anden en un lugar donde no haya una parroquia, una iglesia católica y que esté por allí una iglesia ortodoxa católica, pueden ir a misa a esa iglesia y se les toma en cuenta como si fuera la iglesia católica. Pero no la deben de agarrar de costumbre, porque ustedes no son ortodoxos. Pero sí, es una iglesia hermana de nosotros que simplemente se separaron por detalles mínimos, ¿no? Detalles mínimos. Es la iglesia de Occidente, ¿verdad, hermano? ¿Usted tiene alguna más información de ellos? Bueno, sí, ellos también tienen los mismos sacramentos que nosotros, inclusive nomás las diferencias es en pequeñas cosas doctrinales y también en el credo. En el credo hay diferencias en el credo también. Pero como dice el hermano, en caso que ustedes tengan alguna vez que no encuentran una parroquia, pueden ir ahí. Inclusive pueden encontrar a alguien ahí para que les bauticen a alguien también, de emergencia. Pueden confesarse también ahí. Así es de que pueden hacer muchas cosas, pero como dice el hermano, no se acostumbren ahí porque no son ustedes ortodoxos. No somos. ¿Ellos también rezan el rosario? Sí, son católicos. Sí, pero no el rosario que nosotros tenemos. Ellos tienen décadas completas, o sea, no tienen misterios. Ellos tienen diferentes, ¿cómo se le puede decir a los beads? Lo que da... Cada misterio. No, pues no tienen misterios. Ellos tienen todo una rosca, se le podría decir, de las bolitas del rosario, pero no tienen misterios. Sí, exacto. Ok, sí hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia. Sí, se van directo. Está más que todo sentado en Rusia. Está Es centrado allá. más fuerte ahí. Es más fuerte. Sí. Y ellos también tienen las imágenes igual que nosotros. Nada más que ellos tienen las imágenes que le llaman bizantinas. Las imágenes bizantinas. Es diferente arte, eso es todo. Por ejemplo, ahí tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Ellos también lo tienen, pero lo tienen pintado diferente. ¿Cómo? Pueden buscar en Google imágenes bizantinas para que me puedan, inclusive la Santa Familia también. Ustedes reconocemos una imagen de la Santa Familia. Ajá, exacto. Byzantine images es lo que le quiere decir. Entonces eso es lo que ellos toman la arte de nosotros, ellos la pintan de otra forma. Pero de igual manera también se puede venerar. Okay. Dentro de las imágenes, adhiriendo a eso, ellos dicen que tienen esas imágenes porque solo lo pintan como lo dice exactamente en la Biblia. Entonces ellos no aceptan, por ejemplo, nosotros tenemos la imagen de, por ejemplo, podemos usar esa del Sagrado Corazón de Jesús.
ellos dibujan así, pintan Jesús más oscuro, lo pintan así Como un judío. como un judío. Entonces ellos, su explicación a su arte es que solo lo pintan como lo dice en la Biblia. Nosotros tenemos más variedad en el arte, pero eso es su argumento de por qué usan así y por qué son tan diferentes las imágenes bizantinas. Ok. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia del credo? Solamente una palabra nos diferencia. Nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Ellos dicen que procede del Padre por. Esto es lo que uno de los detallitos que nos están, pero como dice el diácono, estamos muy cerca, ¿no? Ajá. Ok. Sí está bien. Ok, el culto dice, ¿en qué consiste el culto? El culto consiste en un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Puede ser público o privado, civil o religioso, relativo o absoluto. ¿Verdad? Aquí vamos a entrar en lo que habíamos dicho primero, los diferentes cultos. El culto no se debe solamente a Dios. No. Si se da a Dios, se llama culto de adoración o latría, lo que les decía al principio. Si se da a los seres creados, se llama culto de veneración o dulía. Cuando ustedes saben que se hace una misa en honor a un santo, ¿verdad? Y lo dice, si se le da a la Virgen María, se le llama veneración especial o hiperdulía. A los santos es culto de idulía. A la Virgen es hiperdulía. ¿Por qué? Porque la Virgen está encima de nosotros, pero debajo de Jesucristo. Porque ella es la madre de Dios. Por eso el culto de ella es un culto especial que se llama hiperdulía. Y el culto de los santos es el culto de idulía. Dulía. Dice, puesto que ella es la madre del Señor, Lucas 1:43. Sí saben dónde dice que la Virgen María es la madre de Dios, ¿verdad? Lucas 1:43. ¿Quieren leerlo? Porque es que no me lo creen, ¿verdad? Léanlo. Yo tengo una pregunta sobre eso ¿Usted tiene una pregunta? No pregunta, sino de decir de que ahorita como que mucha gente no cree que hay citas Bíblicas. bíblicas. Que no haya pruebas, ¿no? Ajá. Muchos no creen, por eso les digo, que no me lo crean, búsquenle Lucas 1:43 para que vean que la Biblia dice que María es la madre de Dios. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Con qué S está escrito, Señor? Con mayúscula. Con S mayúscula. Ahora, vamos a dar un poquito el relato por qué se expresó, por qué se dijo esa frase. ¿Quién la dijo? ¿Quién dijo esa frase? Santa Isabel, la mamá de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cuando la anunciación le dijo el ángel a María, tu prima Isabel, la estéril, va por el 6º mes de embarazo. Y María corrió, atravesó las montañas y llegó a la casa
de Santa Isabel. Cuando llega la Virgen María, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, que el niño brincó en su vientre. Y ella, ¿qué dice? Que fue llena del Espíritu Santo. Dice que Santa Isabel fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó, una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué palabras, qué cosas van a salir? ¿Quién va a hablar cuando una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Quién va a hablar por medio de ella? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? Dios. Y Santa Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Una persona llena del Espíritu Santo, bíblicamente, reconoce que María es la madre del Señor. Ahora, muchos dirán, pero Dios nadie lo crió. Nosotros decimos en el credo, engendrado, no creado. María no creó a Dios, María engendró a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que ella tiene el culto de hiperdulía, un culto especial, ¿no? También podemos decir también que es nuestra madre en Juan 19, 25 al 27. Y otro que busque Apocalipsis 2, 12, 17. Juan 19, 25 al 17. Qué raro que ahora casi no has dicho preguntas. ¿Ya lo tiene? Juan 19, 25 al 17. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Recio, porque casi no oigo, estoy sordo. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Ok, fíjense bien, qué bonito. Ustedes escucharon una palabra que dice, junto a ella, el discípulo que más amaba. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo que más amaba a Jesús, dice que se la llevó para su casa. ¿Qué nos dice ese mensaje? Que si nosotros amamos a Jesús, nos podemos llevar a su madre a nuestra casa. ¿Podría hacer una observación pequeña, hermano? Sí, claro. Para los que tienen la Biblia latinoamericana, dicen aquí en el párrafo que describe lo que dice el párrafo 25, acá abajo en las letritas pequeñas. Dice, en el momento de la caída del hombre, junto a Adán estaba Eva. Ahora en el momento de la restauración, o sea, de la segunda creación, otra mujer está junto al Hijo del Hombre, el Adán verdadero. Jesús confía a María a Juan y también Juan a María. Así lo entiende Juan, que atestigua haber oído ambas frases. Es un nuevo gesto simbólico de Jesús. María será la madre de los creyentes. Ahí está. Por eso es nuestra madre. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro hermano. Cuando resucita dice, ve, dile a mis hermanos. ¿Verdad? Entonces, Apocalipsis 12, 17. Por acá no se oye la Biblia. ¿Ya lo tiene? Sí. A ver. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús.
¿A quién le hizo la guerra el dragón? A la mujer y a los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que, ¿qué dice allí al final del versículo 17? Los creyentes. Los que observan los mandamientos de Jesús, ¿verdad? Entonces, está claramente ahí. Es un honor ser hijo de la Virgen María. Es un honor, la verdad. Ahora vamos a comenzar con el culto de adoración. Lo que vamos a ver, el culto que es exclusivamente a Dios. Entonces, vamos a verlo en Mateo 4:10. Entonces Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. ¿Qué es? Reconocimiento y sometimiento. Ese es adorar. Y Jesús le dice, a Dios solamente vas a reconocer y a Él vas a servir. Culto de veneración especial y perduría. Lo que les estábamos diciendo, el culto de la Virgen María. Lucas 1:48. Y luego Lucas 1:45, perdón, 41 al 45. Lucas 1:41 al 45. Primero el 48, entonces. 1:48. Porque se fijó en su humilde esclava, desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz o bienaventurada. Ese es el culto de hiperdulía para la Virgen María. Lucas 1:41 al 45. Cerquita ahí. 41 al 45. ¿Ya conozco? ¿Usted lo tiene? Sí, 41. 41 al 45. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Fíjense, aquí está por qué razón es el culto de hiperdulía a la Virgen, Santísima Virgen María. Culto de veneración o dulía. Vamos a ver Segunda de Reyes 4:27. Segunda de Reyes 4:27. Éxodo también podemos buscar Éxodo 28:2. No, son capítulos. Segunda de Reyes 4:27. 4:27. Dice, pero en cuanto llegó donde el hombre de Dios que estaba en el monte, le abrazó las piernas, Gehazi se acercó para separarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, su corazón está repleto de tristeza. Yahvé me lo ha ocultado y no me lo ha dado a conocer.
Ok, culto de veneración o dulía. Dice, llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó de sus pies. Es un respeto inmenso que esta persona, ese es el culto de dulía. Nosotros tenemos un respeto por los hombres de Dios, los santos que la iglesia los ha canonizado, que ha recibido el mensaje de Dios, que están en el cielo. Nosotros, ¿cuál es la actitud de nosotros hacia ellos? Sino simplemente la imitación, como hacer como ellos para llegar un día a estar donde ellos están, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo también va a decir más adelante, ¿verdad? Que vamos a ver Éxodo 28:2. Eso, Éxodo 28:2. Harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas para que no le falte gloria ni belleza. Ok. A un sacerdote, ¿no? Para que no le falte gloria ni belleza. Hay que tener cierto respeto por las personas que están consagradas a Dios. Por ejemplo, vamos a decir, el Papa es humano como nosotros, pero tiene un rango muy especial con Dios. Nosotros le debemos respeto, le debemos amor, porque Él es el que Dios ha puesto enfrente de nosotros para que nos guíe, ¿no? Entonces, como lo dice, no somos iguales ni ganamos lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. También Éxodo 37:17. Y luego también 37:25 al 27. 37:17 primero. Éxodo 37:17. Labró igualmente de oro puro el candelabro, era de oro macizo su pie y su tallo, sus cálices y sus nudos y flores formaban un cuerpo con él. Ahí está. Entonces, vamos a ver también Éxodo 37:25 al 27. 37-27. 37:25 al 27. Aparte de que esta clase se instruye al católico, se practica mucho el movimiento de la Biblia, ¿verdad? Esto es lo que es bonito, porque mucha gente piensa que el católico no conoce la Biblia, que el católico no lee la Biblia. Aquí miren, hasta se pelean por leerla, nomás que no encuentran la cita. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? 25 al 30 y qué? Al 27. Oh. Hizo también el altar de incienso, lo hizo de madera de acacia. Tenía medio metro de largo y de ancho. Era cuadrado, tenía 1 metro de altura. Sus cuernos formaban un cuerpo en él. Cubrió de oro las mesas, los costados y los cuernos. También hizo una moldura de oro alrededor. ¿Hasta ahí? Sí, ok. Bueno, entonces también Números 8:2, yo lo voy a leer, dijo, y di a Aarón, cuando dispongas las lámparas, las colocarás de manera que las 7 lámparas alumbren hacia la parte delantera del candelabro. Estamos hablando del culto de Dulía, ¿verdad? Entonces ¿tienen alguna pregunta de esto?
¿No tienen preguntas? ¿Están enfermos o qué? Siempre preguntan. No, es que nos explica bien, lo entendemos, ¿verdad? ¿Entienden bien? A lo mejor no entienden nada, ¿verdad? Entramos al 8.25, que viene siendo Daniel. ¿Es cierto que el libro de Daniel habla del próximo fin del mundo? Ay, ay, ay. Sí será cierto que habla, porque por ahí nos han dicho, ¿verdad?, que las profecías de Daniel se están cumpliendo. Cada vez que hay un chisme por ahí, un desastre, es que es Daniel que está cumpliendo las profecías, ¿no? ¿Sí les han dicho eso o no? ¿Sí? Entonces, el padre Amatuli aquí dice, ¿es cierto que el libro de Daniel habla del próximo fin del mundo? No es cierto. El libro de Daniel habla del fin de la ira, es decir, del fin de la persecución que padeció el pueblo de Israel bajo Antíoco IV Epifanes, rey de Siria de la dinastía Seleucida, desde desde el 175 al 164 antes de Cristo. Diferencia de sus precedores helénicos y persas. Antíoco decide entremeterse en los aspectos religiosos con el objetivo de unificar a todos los pueblos dominados. Prohibió el cumplimiento de los mandamientos y obligó la adopción de las costumbres griegas. Confrontar con Primera de Macabeos, capítulo 1. Dice Daniel 8:19, luego me dijo, ahora te voy a dar a conocer lo que sucederá al fin del tiempo de la cólera, porque el fin está ya decidido. Tenemos que mirar nosotros, tenemos lo que hemos dicho, que cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, tenemos que poner esa mentalidad que el Antiguo Testamento siempre habla de la primera venida de Cristo a redimir este mundo. Entonces, cuando, en cierta manera, cuando dice que el mundo, el fin del mundo, haga de cuenta que el fin del mundo sucedió para los judíos, sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando se les destruyó el templo, porque el templo era prácticamente era la vida del mundo judío, eran los sacrificios, era la expiación de los pecados, era la renovación del pacto. Y al no tener el templo, no se podía ofrecer sacrificio en ninguna otra parte más de que en el templo, ahí estaba el altar. Cuando se les destruye el templo, prácticamente el mundo de los judíos, el pueblo de Dios, se quedó a la intemperie. Hasta la fecha ya no hay sacrificios. Ellos no pueden hacer sacrificios porque no tienen templo. ¿A dónde se pasó el sacrificio del cordero? Acuérdense que en el templo se ofrecía el sacrificio del cordero para expiar los pecados de la persona. ¿Dónde está ahora el sacrificio del cordero? En la Eucaristía, en la misa, ¿se acuerdan cuando dice el Padre? Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, se canceló el sacrificio del Antiguo Testamento, se destruyó el templo, pero pasó a la mesa del sacrificio que la tenemos en la iglesia, ¿no? Por eso ustedes van a ver en las iglesias católicas que tienen un pedacito de madera ahí para leer la Biblia. ¿Cómo se llama? El ambón. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Tenemos la mesa del sacrificio donde Jesucristo cada semana, cada misa, se renueva ese sacrificio del pacto para nosotros, y tenemos el ambón donde simboliza la sinagoga del Antiguo Testamento, donde se da lectura
a la Sagrada Escritura. Entonces, Dios juntó el templo y la sinagoga en la iglesia católica. ¿Sí entienden? Dicen en mi rancho, ¿quieren más o les guiso un huevo? Ok. ¿Algo que quiera usted, diácono? Ayúdeme, ya no hay qué decir. Ya no hay que decir, no, yo le ayudo, no se preocupe. No, es que hablando de la Eucaristía, ¿verdad? Para que comprendan lo que es la Eucaristía. Él fue el que instituyó la Eucaristía, ¿verdad? Ya lo sabemos, lo hizo en la última cena. Mientras comían, está en Mateo 26, del 26 al 28, dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa que dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volverá a beber el fruto de la vid hasta día en lo que beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí está la Eucaristía. Ahí está la Santa Eucaristía. Cuando dice él, hagan esto en memoria mía, ahí los está instituyendo a ellos como sacerdotes. Ok, muchos dicen que es una repetición, ¿verdad? Por ahí les van a decir, es una repetición el sacrificio de Cristo. No, no es una repetición, es una renovación del sacrificio de Cristo porque es el pacto de nosotros. Así como el mundo judío cada año hacían su pacto, el día del Yom Kippur, nosotros todos los días, dije Jesús, dice el apóstol Pablo, cada vez que partan, ¿cómo dice? Cada vez que beban del 1 Corintios 11:23, para no errarle. Y dice el canto, ¿verdad? Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos su muerte. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:23 al 27. Once, 23 al 27. ¿Lo tiene, diácono? Ya. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta es la copa de nuestra alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí está. Entonces, eso es lo que hacemos los católicos. Cada vez que vamos a la Eucaristía, vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Cuando Cristo levanta la copa y dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que es entregada por ustedes, ¿no? Entonces, es muy bonito todo eso. Y luego entramos al 826. Punto 826. Deuterocanónicos. Se trata de unos libros. El padre Matuli dice, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos? Algunos han escuchado esas palabras, algunos no las pueden ni pronunciar porque está medio complicado. Es falta de práctica, ¿no? ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros deuterocanónicos son los que fueron incluidos en el canon o lista de los libros inspirados. Después de algún periodo de dudas, son deuterocanónicos. Antiguo Testamento, aquí los tenemos.
Tobías, Judith, Sabidurías, Baruch, Eclesiástico, primero y segundo libro de Macabeos y fragmentos de Esther, 10:4 al 16:24, y Daniel 3:24 al 90, 13:14. Esos son los libros que no tiene la Biblia de nuestros hermanos de otra religión. La Reina Valera no tiene estos libros. Ya lo explicamos nosotros por qué no los tienen. Esto es algo moderno que pasó, no es, originalmente la Biblia no venía así, ¿verdad? Entonces dice, Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas, Apocalipsis. Dice Marcos 16, 9 y 20, final, canónicos del Evangelio, Juan 7:53, la mujer adúltera. Dice, por lo que se refiere al Antiguo Testamento, los judíos consideraban apócrifos todos los libros escritos en griego, aceptando como inspirados solamente los que fueron escritos en hebreo. Como se ve, la razón no tiene fundamento porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Además, cuando decidieron esto, siglo II después de Cristo, los judíos ya no tenían ninguna autoridad, ya que Cristo confirió todo poder a su iglesia. Los protestantes consideran apócrifos solamente los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, mientras aceptan como inspirados los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Para los judíos el Nuevo Testamento era deuterocanónico, o sea, que no entraba en el canon bíblico. Ahora nuestros hermanos, como no conocen tampoco a veces esa palabra, muchos, no quiero decir que todos, hay hermanos separados que tienen mucho estudio, ¿no? Que se han dedicado a estudiar todo eso, pero un hermano común, así que ustedes miren, un hermano separado común no conoce todo esto. ¿Qué son canónicos o qué son deuterocanónicos? Deuterocanónicos, ellos le nombran apócrifos. Ya nos explicó el padre Matuli que son los libros que se escribieron en griego. Miramos nosotros la lista de ellos. ¿Por qué? Porque había un grupo de judíos anticristianos que no aceptaron esos libros porque ellos decían que Dios solamente hablaba en hebreo. Pero resulta, como dice el padre Matuli, que los libros también, los Nuevos Testamentos están escritos en griego. Por esa razón, fueron quitados de la Biblia, ¿no? O sea, había dos canon bíblicos. Ya lo explicamos el otro día, pero cuando Martín Lutero se separó de la iglesia, tomó el canon corto del grupo de antijudíos y ese venía con 39 libros solamente. Ya venían quitados los deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir la palabra deuterocanónico? Oculto o de la otra lista. ¿Ustedes ven en la Biblia también? El apócrifo es oculto, no. Deuterocanónico es de la otra lista o segunda lista. Por eso tenemos el libro Deuteronomio. ¿Sí? En la Biblia. Deuteronomios, de la otra ley, la otra lista, ¿no? Así los deuterocanónicos son de la otra lista. Pero luego esos libros sí se mantuvieron hasta el 1826. En la Biblia fue cuando fueron removidos ya por... Sí, pero ahora les digo que eso fue recientemente que se quitaron esos libros después de Martín Lutero. Todavía Martín Lutero no los quitó, él nomás los puso como apéndice, ¿verdad? Pero vino a asociaciones bíblicas y hubo una negociación ahí, ¿no? Ok. Pero explíqueles por qué los quitaban, hermano. Por ejemplo, el rey Enrique VIII, ¿por qué hizo su propia Biblia? ¿Por qué? No, díganos. porque, a ver. Bueno, porque acuérdense que él quería hacer las cosas a su manera. Él quería tener varias mujeres. Y la Biblia está en contra de que tengamos varias mujeres, solamente una.
pero él quería tener su propio, como quien dice, su reino lleno de mujeres nomás para él. Era un gordito, ¿verdad? Entonces, él quería, ¿Qué los quería tener gorditos, su propio... los gorditos no podemos tener dos mujeres o qué? Bueno, Son los taquitos. Como nosotros. Oye, no. A ver, sígale. Ya le sacó. bueno, hay que aclarar sin agraviar, ¿verdad? No le interrumpan. Él quería tener sus concubinas, le pueden decir, ¿verdad? Quería tener sus propias concubinas y por eso, como a él le gustaba las mujeres, la bebida y toda esa, la vida fácil, él quería acomodar la Biblia a su manera. Por eso tienen así a los protestantes, los bautistas y todos estos tipos de personas tienen ese libro todavía, esa Biblia. La usan mucho todavía. También, si mal no recuerdo, cuando leí que se quería divorciar de su... Sí, también, porque se quería divorciar y no lo dejaba porque El Papa no lo autorizó. Exacto. Y eso es cuando vivía Santo Tomás de Aquino en aquellos tiempos también, y él lo condenaba por eso. Pero él dijo, pues yo voy a hacer la Biblia así como yo quiera hacerla para que me convenga a mí. Y es por eso que muchas religiones, ¿verdad? Excepto la Iglesia Católica, han hecho su propio libro o la Biblia acomodándose a su manera. Por eso le quitaron todos estos libros, como dice el hermano. Le quitaron todos estos libros porque, bueno, tienen sus diferentes creencias y por eso se salieron de la Iglesia Católica también. Pero ¿qué sucede? Como dice el hermano, cuando sale Martín Lutero de la Iglesia Católica, se salen también de las personas que estaban con Martín Lutero, no estaban a favor de él, y empiezan a hacer sus propios cultos también ellos. Y de ahí se derriba a todas las religiones que existen ahora. Pero acuérdense que la Iglesia Católica es la única y ha perseverado a pesar de todos los tiempos. Y sigue perseverando. Por la promesa de Cristo. Con la promesa de Cristo, exacto. Disculpa, que tenía una duda, una aclaración. Usted dice que Santo Tomás de Aquino vivía en esos tiempos. Yo oí que era Santo Tomás More, ¿no? I'm sorry, yes. Okay. Saint Thomas More. Muy bien, nada más para Sí, asegurar. sí, sí. Eso era Santo. Ok. San Tomás es lo otro. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a los hermanos, las personas que nos van a hacer el favor de distribuir, de impartir estos temas. Se los agradecemos mucho para que el Evangelio siga adelante. Mi nombre es Leopoldo Soto y estoy a sus servicios de Apóstoles de la Palabra de aquí de Denver, Colorado. Dios los bendiga. Número de teléfono 720-940-8440. Estaremos a su disposición, dudas, preguntas, comentarios, lo que gusten. Dios los bendiga a todos.